RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto a esta hora desde Arequipa. Allí se encuentra el doctor Ernesto Blume Fortini, reconocido constitucionalista. En su momento ha sido presidente del Tribunal Constitucional y un jurista de nota. Qué gusto saludarlo, doctor Blume Fortini, muy amable. Gracias por atender esta comunicación. ¿Cómo está usted? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarlos. Desde hoy hasta el 24 de septiembre va a tener lugar en Arequipa el 15º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, ¿no? Cuya sede es precisamente la Universidad Católica Santa María y es organizado por la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de dicha casa de estudios, ¿no? Reúne a connotados ponentes tanto nacionales e internacionales. En las circunstancias que vive no solamente el Perú, sino América Latina, ¿por qué es importante? ¿Cuál es la trascendencia de este Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional? Bueno, es un evento de mucha trascendencia porque reúne a los más connotados constitucionalistas del mundo iberoamericano, quienes reunidos debaten sobre los temas más importantes y trascendentes de la problemática del derecho. Este evento se denomina Constitucionalismo, Democracia a la Defensiva, y se van a analizar diversos tópicos por profesores que vienen de diversos países, inclusive de algunos países de Europa, en la idea de contribuir al debate de cómo lograr que el gran esfuerzo que significa el constitucionalismo en la conquista de los estados constitucionales, que son estados en donde debe imperar la constitución, en donde debe imperar la democracia, la separación de poderes, el respeto de los derechos fundamentales, sobre todo la libertad de expresión y las demás libertades, un estado en el que no existe territorio liberado de control cuando se trata de garantizar los derechos fundamentales que tiene la persona humana o garantizar la misma vigencia de la Constitución, pero que lamentablemente en muchos lugares, a pesar de que las constituciones recogen este modelo de Estado, por acción de los gobernantes se desnaturaliza el modelo y se ha empezado a implantar una suerte de dictadura con ropaje de democracia, que se patentiza en países como por ejemplo Venezuela, en donde obviamente no existe democracia, pero sin embargo se arguye que se está frente a un Estado democrático. Entonces la democracia y el constitucionalismo tienen que defenderse de esta ola de tergiversación y de desnaturalización de lo que es realmente la Constitución y de cuál es su rol y el respeto que todos, sin excepción alguna, debemos brindarle, evitando concentración de poder y evitando abuso de poder para proscribir los excesos y las violaciones de los derechos fundamentales. En esa línea de análisis, doctor Blume, ¿cuánto se ha avanzado respecto a la interpretación a lo que significa la justicia constitucional, fundamentalmente en nuestro país? Mire, el Perú ha tenido un avance bastante significativo en lo que se refiere al trabajo del Tribunal Constitucional desde hace 22 años, aproximadamente desde el año 1996, 97. Lamentablemente, en el periodo en el que a mí me tocó ser magistrado, que comprendió entre el mes de junio del año 2014 y el mes de mayo del año 2022, y esto lo digo con mucha pena porque yo integré ese tribunal, la tendencia fue básicamente antigarantista y antiinstitucionalista por una mayoría que impuso sus decisiones. Una mayoría integrada básicamente por magistrados como el doctor Eloy Espinosa Saldaña, como la doctora Marianela Ledesma, el doctor Manuel Miranda y el fallecido doctor Carlos Ramos.
ellos, no hay que olvidar, constitucionalizaron la disolución fáctica, que en el fondo fue un golpe de Estado, con el voto en contra de los magistrados Augusto Ferrero, José Luis Ardón de Taboada y quien habla. Ellos además constitucionalizaron el transfugismo, con mi voto en contra y el voto en contra del doctor Sardón. Entonces, y por otro lado crearon una figura que se llamaba sentencia interlocutoria denegatoria, que habilitaba inconstitucionalmente al tribunal a rechazar de plano las demandas que perseguían la defensa de los derechos bajo el argumento de que carecían de relevancia constitucional y sin escuchar siquiera a las partes y sin darles oportunidad de defensa en una audiencia pública y solo con el voto de 3 magistrados. Yo tengo más de 12.000 votos en los casos que intervine en donde discrepo radicalmente de esa posición. Entonces podemos decir que históricamente el tribunal avanzó desde que digamos se restableció el control a través de un tribunal, que fue ya después de la desaparición del antiguo Tribunal de Garantías Constitucionales, cuando se da el golpe de Estado el 5 de abril y luego se aprueba la Constitución del 93. Aproximadamente el 96 se restablece el tribunal y rige hasta ahora, pero en ese periodo la etapa menos garantista y que la que el tribunal retrocedió fue el periodo que lamentablemente a mí me tocó digamos integrar el tribunal. Pero en líneas generales, históricamente la justicia constitucional en el Perú ha avanzado, a pesar de los traspiés y a pesar de estas situaciones que he mencionado. Estamos avanzando. La justicia constitucional es un mecanismo de protección de los derechos del ciudadano cuando estos son avasallados y de protección de la propia Constitución cuando se trata de desarticular la Constitución o desmantelarla o de normas inconstitucionales. Entonces creo que es positivo al balance al final. Nuestro invitado, el doctor Ernesto Blume Fortini, expresidente del Tribunal Constitucional, reconocido constitucionalista. Usted va a ofrecer una conferencia magistral, doctor Blume, la incapacidad moral permanente como causal de vacancia en la presidencia de la República, ¿no? Tema que tiene marcado interés por las mismas circunstancias políticas, sociales y jurídicas en las que vivimos, ¿no? Así es, exactamente. Se me ha asignado ese tema y yo con todo gusto voy a tratar desde un punto de vista primero histórico y luego normativo y luego conceptual de cómo entender la vacancia por incapacidad moral permanente como causal de vacancia de la presidencia de la República. Eso va a ser el día sábado a las 9 de la mañana, así que invito a todos los interesados que puedan seguirnos en esta conferencia y en las demás conferencias que son sumamente interesantes. Está interviniendo el doctor Domingo García Belaúnde, que es uno de los, o el más connotado constitucionalista peruano que en este momento tenemos. Está interviniendo el doctor Néstor Pedro Sagüez de la Argentina, el doctor Humberto Nogueira de Chile, el doctor Eduardo Esteva de Uruguay, y otros más, como por ejemplo el presidente del Instituto Interamericano de Derecho Constitucional, el doctor Diego Valadez. Yo quiero significar algo muy importante. Desde el punto de vista académico, hay un movimiento en el Perú, promovido precisamente hace más de 30 años por el doctor Domingo García Belaúnde, de constitucionalistas, que hemos creado la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y hemos dado oportunidad que juristas de diversas generaciones se interesen y se preparen en el derecho constitucional, y la producción doctrinaria de los integrantes de la asociación es sumamente importante y de reconocimiento internacional. Y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional ya es una institución que tiene más de 40 años, formada por iniciativa de maestros como Víctor Fixamudio, Diego Valadez, el mismo Domingo, Jorge Banossi y otros expertos,
que pensaron en la necesidad de que los constitucionalistas de los países de habla hispana se reúnan y además impulsen un movimiento constitucional iberoamericano. Y en ese empeño estamos desde hace varios años tratando de entregar desde nuestra trinchera académica el aporte que corresponda y sobre todo a nuestro país, nuestro querido Perú, que hoy está atravesando una situación bastante delicada. Una pregunta final, y permítame, aprovechando esta conversación, doctor Ernesto Blume. El Congreso de la República recientemente aprobó por insistencia un proyecto de ley que modificaba el Consejo Directivo de la SUNEDU, ¿no? Luego, a través de una resolución de la Corte Superior de Justicia, intentó dejar sin efecto esta ley aprobada por insistencia en el Congreso, ¿no? Posteriormente, SUNEDU se ha referido que no va a acatar esta ley aprobada en el Parlamento Nacional. Hace unos días también se ha nombrado a los dos representantes de las universidades públicas ante la SUNEDU, ¿no? Y se ha armado nuevamente una controversia, ya que SUNEDU no quiere acatar esta medida. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Se puede desacatar una ley aprobada por el Congreso? Mire, lo que ocurre es una manipulación del sistema de justicia que pretende desacatar una ley de la República e imponer la anterior composición de la SUNEDU. El Congreso de la República, siguiendo todos los trámites correspondientes, aprobó una ley, que es una ley que recompone al SUNEDU en su integración y rescata la autonomía universitaria que está consagrada en el artículo 18 de la Constitución. Y esta ley se ha publicado y ha entrado en vigencia. Sin embargo, la SUNEDU, utilizando un ardid argumental inconsistente, ha recurrido a un juez de primera instancia del Poder Judicial y ha sacado una decisión en donde insólitamente el juez le ordena al Congreso de la República que suspende el trámite de la ley cuando la ley ya está publicada y está vigente. Y eso no puede hacer un juez. La única forma en que esa ley se deje sin efecto es si el Congreso aprueba otra ley derogándola, o si el Tribunal Constitucional la declara inconstitucional, o un juez en un caso concreto la inaplica para un caso concreto de una persona concreta que puede invocar que esa ley la afecta. En puridad, de lo que se trata es de mantener el poder y la manipulación que existe en la SUNEDU para avasallar, como lo ha venido haciendo durante todos estos años, la autonomía universitaria. Yo quiero recordar que cuando se vio la demanda de inconstitucionalidad contra la ley universitaria, yo emití un voto singular porque consideré que esa ley, más allá de los argumentos y las intenciones, era inconstitucional porque violaba la autonomía que la Constitución consagra para las universidades. Y esa ley lo que establecía era un órgano supervisor y controlador manejado prácticamente por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, por esta mayoría que le he mencionado, a la cual se sumó el doctor Óscar Urbiola, lamentablemente se mantuvo la vigencia de la ley, pero a la larga se ha rectificado, y esta rectificación no la quieren aceptar. O sea, la SUNEDU está dando un espectáculo lamentable frente al país, en cuya virtud pretende mantener la actual integración de su consejo directivo, desacatando una ley de la República e invocando una ley ya derogada, porque pretende mantener los poderes que tenía de acuerdo a la ley original, cuando esa ley ha sido modificada. Es realmente un ejemplo pésimo de lo que no debe ser en un Estado constitucional. ¿Y cómo debe actuar el Congreso en este caso? Mire, y por otro lado, una jueza que ha incurrido para mí en una infracción de orden penal ha dispuesto algo que es inejecutable. ¿Cómo una jueza le puede ordenar al Congreso de la República que suspende el trámite de una ley cuando la ley ya está publicada y ha entrado en vigencia y de acuerdo a la Constitución la ley rige desde el día siguiente de su publicación? Entonces estamos viendo un espectáculo realmente
increíble. Esto es para los anales de una vergüenza de cómo debe manejarse un poder judicial y una institución que desacata una ley. Y por lo tanto esto tiene que en algún momento solucionarse. Hay una cosa muy curiosa y en donde yo aprovecho para ponerla en conocimiento público: la jueza que dicta la orden para suspender el trámite de la ley es una jueza que ingresa 2 días antes y en 7 horas prácticamente decide esto, y luego es reemplazada por el juez titular. Y cuando se apela y el expediente llega a la Corte Superior, la sala de la Corte Superior, en lugar de resolver de inmediato, ha señalado fecha para la vista de la causa de acá a 10 meses. O sea, lo que quieren es mantener una orden inconstitucional, prevaricadora, para mantener a la SUNEDO, y mientras tanto la SUNEDO presiona a los rectores de las universidades y trata de dividirlos en la idea de mantener el poder que esta ley pues ya ha dejado sin efecto. O sea, hoy la SUNEDO existe, pero existe en el marco de la autonomía universitaria y no manejada por el Poder Ejecutivo y específicamente por el Ministerio de Educación. Y por lo tanto estamos presenciando un espectáculo lamentable, que yo advierto va a motivar el ejercicio de una serie de acciones para evitar este despropósito. ¿Cómo debe actuar el Congreso en este caso? ¿El procurador del Congreso está en facultades de actuar? El procurador del Congreso tiene que defender al Congreso, y defender al Congreso no solamente es presentar un escrito en el proceso contestando la demanda, sino debe hacer las denuncias respectivas, porque lo que está ocurriendo es que las actuales autoridades de la SUNEDU, entre comillas, porque ya no deberían estar ahí, están remitiendo oficios y están remitiendo comunicaciones y adoptando decisiones a pesar de que ya está en vigencia la nueva ley. Entonces eso también en su momento será denunciado y será conocido por el Ministerio Público y por las autoridades respectivas, porque no se puede admitir en un país civilizado, en donde impera un Estado constitucional, a una institución que desacata abierta y públicamente una ley, y a un poder judicial abdicante que se presta a una manipulación, tergiversando las figuras procesales constitucionales y pretendiendo sostener que la SUNEDU puede invocar derechos fundamentales y paralizar el trámite de una ley ya publicada. Esa es una cosa que no la puede admitir ni siquiera un estudiante de los primeros años de Derecho, y eso estamos viviendo en nuestro país. Y yo lo pongo en conocimiento, y tengo por otro lado noticia de que ya las autoridades legítimas van a empezar a actuar, y todo esto va a ser público, se va a conocer, y los responsables tendrán que responder por sus actos. Doctor Ernesto Blume Fortini, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable, gracias. Gracias a usted. Gracias. Conversamos con el doctor Ernesto Blume Fortini, él se encuentra en Arequipa, va a participar en el 15º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. RCR, la red que comunica y une al Perú.